Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a La Buena Vida, este espacio donde tratamos cada semana pues, de aportaros claves para llevar una vida más saludable, con mayor bienestar y siempre de la mano de expertos en la materia y en las diferentes esferas pues, de la vida y de la persona, cuerpo, mente y espíritu. Y en este programa de hoy, en esta primera sección, precisamente la vamos a dedicar a la salud mental, que también es tan importantísima, porque se calcula que entre un 20 y un 30% de la población podría ser altamente sensible. Es un rasgo de la personalidad, pues que las personas que lo son más empáticas, más profundas, más sensibles. Vamos a conocer cuál es este rasgo, qué condiciones se dan para serlo y cómo afecta la vida de estas personas. Y para adentrarnos en este tema vamos a hablar con Teresa Nandín, que es la presidenta de la Asociación Catalana de Personas Altamente Sensibles. Hola, bienvenida. Y tenemos también a Clara Orti, que es coach y terapeuta y también nos va a aportar mucha información sobre este tema. Así que si os parece empezamos pues por eso, ¿no? Se dice persona PAS, persona altamente sensible. ¿Qué es ser una PAS, Teresa? Bueno, esto es un concepto psicológico bastante nuevo, porque fue descrito por primera vez en los años 90, aunque ya llevamos un recorrido, realmente no es nada, ¿no? En ciencia es muy poquito. Entonces es algo un poco novedoso y entonces empezamos diciendo que la sensibilidad a tu entorno es una característica esencial de cualquier ser humano, de cualquier persona. Todos somos sensibles en cierto grado y también los seres vivos en general. Todos captamos estímulos, señales del entorno, nuestro cerebro las procesa y reaccionamos. Ahora mismo pues tú estás notando el aire acondicionado que te llega, igual te molesta la luz o no te molesta, me estás escuchando a mí, estás pensando qué respuesta me vas a dar. Bueno, pues de esto se sabe ya desde hace muchísimas décadas que hay seres vivos, personas, que están más sintonizados con su entorno. Les repercute más, ¿no? Están más sincronizados, captan más y hay otros que se mantienen más impasibles dependiendo de que el entorno cambie. Bueno, pues en los años 90, una psicóloga estadounidense, doctora en psicología, junto con su esposo, que ya era un académico muy renombrado, el matrimonio Aaron, describieron un nuevo rasgo de la personalidad y del temperamento. De hecho, pero realmente es un rasgo de la personalidad que tiene una base neurobiológica muy fuerte, o sea, está muy relacionada con el cuerpo, ¿no? El sistema nervioso y cómo funciona. ¿Qué vieron ellos? Que estas personas, el porcentaje de población que estaba más sintonizado con su entorno, además tenían otras características. Entonces, aquí hay como un pack de cosas que van juntas, ¿vale? Pues esto le vamos a llamar, el nombre técnico es sensibilidad en el procesamiento sensorial. No vas a ver ningún artículo académico que hable de PAS, vas a ver sensibilidad en el procesamiento sensorial. Y bueno, establecieron, después ya hablaremos, si quieres entramos en qué características son, pero lo importante, un poco para concluir, es que es una minoría de la población. Sí. Bueno, aunque estamos hablando de entre un 20 y un 30%. Sí, que tampoco es tan pequeño, pero bueno, todavía es una minoría y esto es importante. Y se da igual en ambos géneros, o sea, no tiene nada que ver para nada con el concepto tradicional de ser sensible, de que conocemos, ¿no? Culturalmente, es un concepto nuevo, ¿vale? Y después que es neutro, no es necesariamente algo ni positivo ni negativo, tiene sus ventajas y sus desventajas y depende un poco de cómo lo gestiona cada persona y del entorno en el que te encuentras, de la infancia que has tenido. Entonces puede jugar a favor a veces no, o depende de... Ahora lo hablaremos y veremos qué tal. Pero entonces lo que queda claro es que no es un trastorno, sino que es un rasgo de la personalidad. Clara, entonces, ¿cuáles son esos rasgos y esas características que ha de tener una persona para considerar que es altamente sensible? Vale, entonces está la parte como más científica y la parte que se ve más en el día a día, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad de procesamiento sensorial? Básicamente implica una mayor profundidad de procesamiento sensorial, que es todos los estímulos que tú vas recibiendo. Es como que el cerebro los procesa más profundamente, los compara más con estímulos anteriores que haya recibido. Entonces esto hace, por ejemplo, que una persona altamente sensible a veces, por ejemplo, una amiga me decía hace unos años, ¿no? Es que yo noto como mi nieto en la playa pasan muchas cosas y es como que se queda quieto, ¿no? Para poder procesarlo todo. O sea, la capacidad de reacción es un poquito, necesitamos como un poco más de tiempo porque el sistema nervioso siempre está trabajando más. Y entonces, ¿esto qué hace? Que como el sistema nervioso siempre está como más, procesando más toda la estimulación que recibe, tenemos más tendencia a poder sobreestimularnos y cansarnos con esta estimulación. Nos tenemos que cuidar un poco más. Como a nivel del sistema nervioso, las áreas del cerebro están unas relacionadas con las otras, también implica a su vez una
alta emocionalidad y empatía, diríamos, o sea, somos personas que sentimos con más intensidad, tenemos más capacidad para empatizar con los demás a nivel emocional, que no sería lo mismo que la empatía cognitiva, y tenemos más sensibilidad a los estímulos, o sea, a las luces, los ruidos, etcétera, ¿no? Vale. ¿Y esta activación fisiológica qué relación tiene con la alta sensibilidad? Porque hay estudios que dicen, ¿no?, que este tipo de personas, si no gestionan bien este rasgo, en un futuro pueden acabar derivando en un trastorno de la personalidad que puede ser, no sé si hay relación entre paz y ansiedad, futuras depresiones, etcétera. ¿Esto es así, Clara? A ver, lo que pasa ¿O Teresa? Cualquiera sí. de las dos. A ver, lo que pasa es que las personas tenemos, o sea, el sistema nervioso de cada persona tiene un nivel óptimo de activación, que es, por ejemplo, si tú estás haciendo un examen o yo estoy aquí haciendo una entrevista, lo ideal es que no esté, para que salga bien, que no esté ni muy relajada ni muy nerviosa, ¿no? Y la persona, por esta mayor profundidad de procesamiento, la persona altamente sensible, es como que su umbral es más bajo, Ajá. llega antes al nivel óptimo de activación. Si llega antes al nivel óptimo de activación, quiere decir que también se acabará. Se sobreestimula, ¿no? Se sobreestimula y se puede, si no se cuida, se puede estresar con más facilidad. Pero eso no quiere decir que haya más tendencia a un trastorno de ansiedad siempre que la persona se conozca y cuide esta parte de ella. Sí, hoy en día se confunde el término estrés y ansiedad y son dos cosas diferentes, aunque se usa, ¿no?, en el día a día como intercambiables, pero realmente son dos cosas diferentes. El estrés es tu sistema nervioso que se pone en alerta porque tiene que estar atento. Entonces, antes de un examen es el caso más claro, ¿no?, los nervios en la barriga, pero eso a ti te ayuda porque fluye más sangre al cerebro, vas a estar más enfocado. Entonces, ese estrés, estamos diseñados, los seres humanos, para tener ese estrés, tener picos que nos ayuden a enfocarnos y a ser más rápidos. ¿Qué pasa? La sociedad hoy en día está montada para que vamos siempre con un poco de estrés que vamos acumulando. Entonces, el sistema nervioso altamente sensible se activa antes, se pone en marcha, trabaja más, ¿vale? Eso puede ser ventajoso a veces, ¿no?, porque te fijas en más detalles, enseguida. Pero si estás en una sociedad en la que te conduce al estrés continuo, claro, si ese sistema nervioso trabajando tanto, cada día el pobre acaba agotado. O sea, son personas que también gestionan peor el estrés, les pasa más factura, ¿no? Si es continuo, sí. Nos pasa a todos, pero a lo mejor una va a llegar a tener el sistema nervioso agotado antes y no se cuida, y no se toma sus pausas, etc. Y si eso lo acompañamos, que la manera en que tú gestionas mentalmente, y si entras en preocupación y empiezas a darle vueltas cuando estás así, ahí entras en estados de ansiedad. Claro. Entonces ya vamos a otro nivel, ¿no?, que todos entramos ahí alguna vez también, ¿no?, evidentemente. Entonces, esto de darle vueltas es precisamente esto que decías del procesamiento profundo, ¿no?, del pensamiento, y es algo que es característico también, ¿no? Pero yo me refiero si entras en preocupación. Ahí te lleva a estados de ansiedad. Vale. Entonces, realmente la ansiedad no está ligada directamente con la alta sensibilidad, sino indirectamente. Vale. Sí que puedes llegar antes a estados de estrés fisiológico, de estrés de tu sistema nervioso, que se cansa, vamos a decir así, y se pone tenso, pero si tú sabes cómo rebajar eso y tienes buena gestión emocional, no llegarás a tener ansiedad habitualmente. Y Clara, estas personas... Ay, perdona, ahora si quieres desarrollas. ¿Estas personas sufren más? ¿Se sienten incomprendidas? No tiene por qué... No, la intensidad... A ver, hay más intensidad emocional, claro, pero eso no quiere decir, o sea, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, se tiene que hacer como mucho hincapié, entre otras cosas que iremos hablando, ¿no?, en la regulación emocional. Si una persona altamente sensible se regula bien emocionalmente, no tiene por qué sufrir más. Vale. Y a lo mejor aprende a disfrutar de lo bueno que tiene esta característica, que es el cómo verte en no sé, una ópera, en una película bonita, viendo una puesta de sol, claro, ¿no?, sintiendo una música. Entonces también tiene su siente parte, mucho más. Sí, también. comiendo un plato que está riquísimo, ¿no?, y que notas todas las texturas o lo que sea. Entonces, si tú sabes gestionarte bien, pues tendrás más capacidad para disfrutar lo bueno ¿no?, y no caerás en eso, en llevarlo mal. O sea, que puede ser un don, ¿no? Como el libro que ahora también... Sí, bueno, es una mala traducción realmente
realmente. Sí, porque vale. sí, en inglés es Sí. personas altamente sensibles. Ajá. Este libro Vale. es más, ha sido una traducción, igual no lo compartimos, no creemos que sea estrictamente un don, igual que tampoco es un problema ni una Ajá. desventaja. Pero que bueno, que puede ser una ventaja o desventaja dependiendo. Y ahí juega muchísimo, que creo que es importante decirlo, la infancia que has tenido, Claro. que ya configura la personalidad de cualquier ser humano, pero ya dijimos, el entorno afecta más, repercute más. Sí, Entonces, ahora hablaremos también de sí. los niños PAS. Sí. ¿Creéis que el mundo de la educación y de la sanidad, pues sanitarios, educadores, todavía no son muy conscientes de este rasgo, así como si se habla pues, el espectro autista, los TDAH, los niños hiperactivos, los niños altamente sensibles? ¿Creéis que se habla de ello, que ya los empiezan a ver, que tenemos profesionales que entienden? Sí, creo que no tiene nada que ver, o sea, tanto en el mundo de la educación como en el mundo de la psicología, como más a nivel de medicina, los neurólogos, o sea, que no tiene nada que ver hace 10 años, hace 5 años con ahora, o sea, se conoce más, posiblemente, o sea, se tiene que conocer más y no es lo más habitual, pero sí que desde la educación se tiene más conciencia, desde la psicología se empieza a tener más conciencia, e incluso desde la neurología a veces también te llega gente diagnosticada, no, porque no es un diagnóstico, pero que se lo ha dicho el neurólogo, ¿no? Depende un poco de lo actualizados que estén los profesionales normalmente. Los psicólogos jóvenes sí que ya lo han estudiado en la facultad y entonces también depende de lo actualizado que esté. O sea, que cada vez hay más interés. Sí, Vale. Sí, y como hemos dicho, sí. o sea, el tema de la infancia es eso, es como súper importante, ¿no? Porque está el tema de la susceptibilidad, o sea, lo que se dice en psicología, susceptibilidad diferencial, que nos afecta, o sea, nos afecta más lo negativo, pero nos beneficiamos más de todo lo que es un aporte positivo del exterior, ¿no? Y entonces, este sucede a lo largo de la vida, pero es especialmente importante en la infancia, Claro. porque si a un niño altamente sensible, o sea, actualmente ya hay un investigador que ya hace años hablan de sensibilidad vulnerable, sensibilidad neutra y sensibilidad potenciadora, Ajá. ¿no? Que si tú a un niño altamente sensible, pues igual no entiendes lo que le pasa, haces que se adapte a ritmos, sobre todo es un tema de sobreestimulación y de ritmos, Claro. cosas que no son para él, esto hará que desarrolle una sensibilidad más vulnerable, ¿no? Que no sepa cuidarse, que salga todo lo que es peor, entre comillas, del rasgo. Claro. En cambio, si tú a un niño pues, le dices, mira, pues a ti te pasa esto, pues mira, podemos hacer esto, lo cuidas un poco y le ayudas a que la parte buena florezca, esto es una sensibilidad potenciadora, o sea, que de aquí pueden salir grandes escritores, grandes artistas, grandes periodistas, ¿no? Es verdad, Clara, porque hay como mucha relación, ¿no?, entre las personas altamente sensibles y los artistas o los creativos. Esto es así, ¿verdad? Sí, porque si tú tienes un sistema nervioso que capta mucho y se fija en muchos matices del entorno, si tú además todo eso llegas y en tu cerebro lo relacionas, haces relaciones, llegas a soluciones diferentes, además conectas emocionalmente con lo que tienes a tu alrededor, te es fácil entender a los otros, pues por necesidad vas a ser un buen compositor, vas a ser un buen actor, Claro. vas a ser un buen pintor. Claro. ¿No? Y además imagínate si ya tienes esta capacidad para captar matices de colores y tal, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, que haya más creatividad. Sí, claro, en el día a día cómo se ve reflejado, sobre todo se ve reflejado, o sea, las 4 características que hemos dicho antes, ¿no? La parte cognitiva que a veces le damos más vueltas a las cosas, pero también somos más reflexivos, la parte emocional, ¿no?, que implica tanto la alta emocionalidad como esta capacidad también para crear vínculos con los demás, para entender, ¿no? Hay como una persona altamente sensible, bien gestionada, que que lleve bien el rasgo, hay como una gran capacidad de inteligencia intrapersonal con uno mismo e inteligencia interpersonal con los demás, ¿no? Qué bueno. Y O sea, somos que esto es muy personas importante, que creativas. se conozcan a sí mismas, que trabajen mucho en su interioridad. Esto es lo que tú desarrollas, que tú eres terapeuta, coach. Tú acompañas, entre otras cosas, acompañas Sí. a personas altamente sensibles a todo Sí, ello. ¿Y cómo lo haces? ¿Desde qué abordaje? A ver, yo lo abordo mucho desde lo que serían las terapias creativas o la arteterapia, porque es una cosa que a mí me ayudó mucho en su momento, me he formado bastante, ¿no? Y es algo que veo que va súper bien en personas altamente sensibles, ¿no? Con una gran capacidad, pues eso, de expresar, se trabaja desde otro, o sea, el mundo emocional se puede trabajar de otra manera y como muy amable y de una forma muy eficaz también, pues a través del cuerpo, a través de la plástica, a través también a veces de la visualización, la meditación creativa, ¿no? Es como una manera
yo diría como muy amable y muy eficiente de trabajar con personas altamente sensibles. Y cada uno te llega, claro, yo acompaño la alta sensibilidad, pero acompaño desde, pues eso, desde temas a veces más vocacionales. Por ejemplo, a nivel vocacional solemos ser personas con muchos intereses, que a veces nos cuesta un poco, pues, como concretar, ¿no? Focalizarnos. Esto viene también de la parte creativa. Sería importante, ¿verdad?, que escogieran vocaciones que fueran acordes, ¿no?, con este tipo de rasgo, para que estén mejor, ¿verdad? Y no solo la vocación, sino también el ritmo laboral. Claro. O sea, que igual una nervioso se va activando y entonces ayudas a que baje un poco y a poder continuar el día, ¿no? Y no solo por eso, porque también le sacas partido a tus capacidades y a tus fortalezas. Claro. Entonces, yo estoy segura que empresas como Google, que es muy creativa y así, ¿no?, un estilo diferente y muy de crear soluciones nuevas, seguro que tendrá un porcentaje alto. ¿Está relacionado con las altas capacidades entonces o...? No necesariamente. Esto ahora hay poca evidencia científica. De hecho, acabo de estar en un congreso sobre esto, precisamente, que presentamos una ponencia sobre alta sensibilidad, un congreso de altas capacidades, un poco buscando entre todos cruzar un poco ambos conceptos, ¿no? Entonces, no hay mucha evidencia científica por ahora y no hay datos todavía concluyentes, se está llegando a conclusiones diferentes, pero sí que es verdad que o lo que dicen las asociaciones de altas capacidades, que un gran porcentaje de niños y de adultos con altas capacidades tienen también alta sensibilidad. Eso sí, o quizás más inteligencias desarrolladas en otros ámbitos también, ¿no? Podría ser. Sí, pero sí que es verdad que no hay necesariamente una inteligencia cognitiva más alta en una PAS. Sí, Eso no. lo que sí que yo, por ejemplo, a nivel de consulta sí que veo que el perfil altamente sensible, además con altas capacidades, es un poquito distinto. Diferente, sí. Al perfil. Sí, eso es verdad. O sea, por ejemplo, a nivel de reflexión, hiperactivación mental y tal, en una persona con altas capacidades, esto es todavía mayor y entonces ayuda mucho conectarla con el cuerpo para bajar, para no estar en el mundo mental. Claro. Sí. ¿No? Constantemente. Pero incluso sin mayor capacidad cognitiva. Esto que decíamos antes del procesamiento profundo. Entonces es muy típico, una escena típica, un equipo de una empresa o algo así, y el PAS que está allí calladito, observando todo, captando todo. Dice, ay, no me fío de esa mujer, este hombre qué inteligente es, a que no sé cuánto. Dice, aquí no vamos bien. Porque está observando y es capaz de ver como todo más globalmente, ¿no? Las relaciones, los matices de todo. Entonces, no he hablado nada. El último día dice, yo veo que estamos yendo, si voy por aquí, pero ¿no sería mejor ir por este otro lado? Y de repente todos dicen, ah, pues tienes razón. No, es como que sale y es por esto, por esta capacidad para replegarse, observarlo todo, relacionar, ¿no?, cognitivamente, darle vueltas y volcar una solución nueva, ¿no? Y aquí es muy importante también la parte relacional, ¿no?, que por ejemplo es algo que también se acompaña a las personas altamente sensibles. O sea, hay una tendencia a la sobreempatía, a la entrega, a veces a querer complacer, cuidar, ¿no? Y esto es muy importante, por ejemplo, en la situación que ha puesto ella, de que la persona altamente sensible también pueda sacar como su poder y su tal, porque a veces la persona altamente sensible, si es muy tímida, se puede quedar... Puede porque también eso te iba a decir, porque también para una persona que no lo gestiona bien, por ejemplo, un adolescente que es altamente sensible, que a lo mejor no le gusta ir a discotecas o muchos estímulos, o que tiene otros gustos, tal, se puede sentir raro, se puede aislar, también puede ser la parte contraria, ¿no? Totalmente. Por eso antes decíamos que ser minoría es importante, porque a veces los ideales sociales, ¿no?, los que te marca la sociedad, son un poco diferentes. Claro. Entonces, esto de irte a la discoteca hasta las 5, igual si eres PAS, pues el pues joven no le va PAS, bien, a lo mejor. O se puede sobreadaptar y pasarlo mal. O sea, se puede quedar retirado, o si es una persona con una gran capacidad de adaptación, se puede ir sobreadaptando, pero a expensas de luego cansancio. El alcohol a veces también afecta más. Claro. Entonces, sí. O sea que es muy importante dar visibilidad, porque realmente la persona que cree que lo es y al final lo descubre, pues igual también le genera cierto alivio, ¿no? Contarnos un poco qué hacéis en la asociación. Sí, claro que sí. ¿Y cuándo se creó y por qué? Sí. Es buena pregunta. Pasó así. Bueno, esta asociación salió de un colectivo de personas que se empezaron a reunir en Barcelona. Nos empezamos a reunir en Barcelona de manera bimensual primero.
y nos llevamos sorpresa de que se nos llenaba la asistencia. Nos conocimos por las redes sociales y cada vez que organizábamos una actividad había lista de espera o gente que quería venir y ya éramos muchos. Hicimos una proyección de un documental en el año 2015, creo que fue, se nos llenó la sala, vino gente de otras provincias y dijimos, ¿qué pasa aquí? Hay un interés social, ¿no? Sí, y después veíamos que servía mucho, que era muy útil. Las actividades que hacíamos, que la gente se iba muy bien, nos eran útiles a nosotros también. Y bueno, nos lanzamos a crear la asociación en 2017. Entonces, ¿cuál es la misión? Todas las asociaciones tienen su objetivo, ¿no? Sería principalmente dar a conocer esta característica. Muy bien. No es que pidamos un favor especial de nada, pero muy importante que se conozca tal y como es, que no haya falsos prejuicios o que se entienda de otra manera, ¿no? Como lo que decíamos antes, como una vulnerabilidad. Claro. Y tiene como dos vertientes. Una, darlo a conocer a la sociedad, lo que estamos haciendo ahora aquí, Muy bien. a los que lo tienen este rasgo y no lo tienen, pero también de cara a los PAS. Entonces, dais un soporte a las familias, orientación. Sí, sobre todo a las conocimiento, sí, conocimiento y después, muy importante, pues hacemos un poco de red, poner en contacto a personas, porque a veces el encontrarte con personas similares te ayuda mucho. Claro. Compartes experiencias similares, pues yo cuando me saturo me pongo unos cascos y escucho música suave o lo que sea, ¿no? Pues habéis generado una comunidad, ¿no? Sí, Ayuda Qué bien. muchísimo, Sí, sobre todo qué a la bien. gente al principio le ayuda muchísimo poder, porque a veces, claro, no estás como en el entorno adecuado, ¿no? Claro. Y piensa claro. que las PAS en general siempre hay una necesidad de conexión con los demás muy profundas, personas muy profundas, y a lo mejor otro te dice, uy, que te comes el coco de mala manera, ¿para qué estás todo? No, está el día a día con las prisas, todo tan superficial, Qué hablamos intensa, del qué tiempo. emocional, que Exacto, todo, ¿no? exacto. Sí, es la frase que Qué intensa eres. Sí, o por qué piensas tanto en el tema, que no es para entonces, cuando te encuentras a gente, a personas afines, ayuda. Qué bueno. Entonces, bueno, ofrecemos conferencias, talleres, encuentros, bueno, tenemos una comisión de educación e infancia, Qué bueno. hemos redactado materiales, ahora vamos a hacer una colaboración con la Generalitat para formar a psicopedagogos de los centros de secundaria, estamos muy bueno. contentos con esto. Entonces, bueno, vamos dando pasos y bueno, parece que le sirve a la gente. Oye, que ¿cuál le es está la siendo siguiente útil. actividad que vais a hacer? Así ya lo decís desde aquí, por si alguien se anima. Sí, claro que sí. Pues mira, en Barcelona, el día 29, en el Centro Cívico Urgell, Muy bien. proyectaremos el documental Sensitive. Ajá. Este es un documental, yo no sé cuántos años, el 2015. Yo creo que es del 2014 o 14 o 15 o Sí, 16. Sí. Está producido por la Fundación Ellen Aron. Muy bien. Y es un buen documental introductorio a la alta sensibilidad. Salen los propios especialistas que definieron el término, muchos especialistas, y también hay testimonios de personas. Aparece la cantante Alanis Morissette, que se identifica como persona muy con bien. alta sensibilidad. O sea, que quien quiera venir, Genial. tendremos el documental. Genial. Y Oye, pues después muchísimas una gracias tertulia. a las dos. A ti. Bueno, yo he traído también un par de libros para recomendar, que sería El don de la sensibilidad en la infancia, que es de la doctora Aron, aunque tiene más, ¿no? La Sí, doctora Aron. sí. Y también Personas altamente sensibles, de Karina Cers, que creo que es presidenta también de alguna de las asociaciones. Lo creo. era. Ha sido muy presidenta, bien. sí, de la Muy Asociación bien. Nacional. Pues esperemos Sí. que, bueno, que haya servido esta tertulia también pues, para dar más visibilidad y para que esas personas a lo mejor que nos están viendo o nos han visto, pues digan, oye, pues igual yo soy altamente sensible, pues les animamos a acercarse a esta comunidad de mujeres que están divulgando. Mujeres y todo hombres. eso. Mujeres y De hombres. mujeres y hombres, exacto, mujeres y hombres, perdón, Que tenemos que unos están cuantos. divulgando todo Esto esto. es importante porque es si no verdad, siempre es es como verdad. más Si no visible la parece mujer que sensible. No, Sí, tenemos sí. unos cuantos, además, Es entre importante nuestra visibilizarlo. junta y voluntarios hay muchos hombres, sí. Muy Somos bien. Bastante paridad, o sea Pues que- muchísimas y gracias, muy bienvenidas. agradecidos. Y aquí tenéis bueno, pues este programa cuando queráis Gracias. venir a contarnos cualquier novedad. Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues es ahora el momento para la recomendación literaria. Ya sabéis que cada semana siempre os traemos pues, herramientas que os puedan ser de utilidad. Esta semana hemos seleccionado en el ámbito de la salud pues un libro que es La guía esencial del ayuno intermitente para mujeres, aquellas mujeres que están intentando pues, bueno, adelgazar, que tienen cambios hormonales, qué tal, y es tan difícil a veces. Así que esta guía esencial es de Megan Ramos, está editado por Sirio y nos cuenta algo más de este libro la directora de la editorial, Gracia Valenzuela. Vamos a ver qué nos cuenta.
El ayuno intermitente para mujeres es la orientación que toda mujer que esté pensando en incorporar el ayuno intermitente a su vida o ya lo haya hecho pero se haya sentido frustrada necesita. Megan Ramos aúna un perfil científico con su propia experiencia personal, habiendo usado el ayuno intermitente como herramienta para perder casi 40 kilos, revertir su diabetes tipo 2, su síndrome de ovarios poliquísticos. Cuando nos planteamos empezar a ayunar, todos son dudas y miedos. Pensamos que nos moriremos de hambre y existen una serie de mitos que este libro aclara para que nos sintamos seguras en esta práctica. No vas a estar cansada todo el tiempo, no se va a afectar tu menstruación, no serás improductiva, no vas a perder masa muscular, en fin, hay toda una serie de miedos que este libro nos ayuda a calmar. También nos va a explicar por qué hasta ahora hemos fracasado con dietas hipocalóricas o por qué podemos optar por una alimentación más baja en carbohidratos y rica en grasas saludables. Cuando decimos que esta es una guía enfocada a mujeres es porque durante toda la obra se presta especial atención a la complejidad del sistema hormonal femenino. Vamos a hablar del cortisol, que es la hormona del estrés y cómo dificulta el sueño, así como la pérdida de peso, de los desequilibrios de testosterona y estrógeno, entre otros muchos desequilibrios que afectan especialmente a las mujeres. Y cuando decimos que es una guía esencial es porque con este libro sabremos perfectamente cómo y cuándo empezar a ayunar. Nos va a dar pautas psicológicas para prepararnos, cambios de hábitos. Cuando decimos cuándo empezar a ayunar es porque hay toda una serie de tablas y combinaciones de horas y días que nos van a hacer práctico y fácil el incorporar esta práctica a nuestra vida. Y además nos va a ofrecer una serie de estrategias para que esto sea fácil y llevadero, pues cómo evitar los antojos de media tarde, cómo planificar una cierta actividad física para el momento bajón en la que vas a sentir hambre, saber si puedes hacer deporte estando en ayunas, cómo enfocarlo en la etapa de la menopausia, en fin, todas las dudas que pueden surgir y que la autora conoce por su trabajo con miles de personas. Y por último, como lo que tratamos es de que la práctica del ayuno intermitente y la alimentación sana sean hábitos que perduren para toda la vida, nos va a ayudar a desarrollar una relación sana con la comida, a reconocer nuestra sensación de saciedad, a tener una alimentación consciente, a saber elegir el tipo de dieta que mejor nos viene, a desenvolvernos en situaciones sociales como las vacaciones o las reuniones, en fin, que el ayuno intermitente sea un compañero de viaje para nuestra salud y bienestar durante toda la vida. Bueno, pues ya lo sabéis, ahí tenéis esa recomendación literaria y ahora es el momento de, bueno, pues de nuestra parte de la entrevista, del programa. Y en esta segunda parte tenemos al doctor Miquel Samarra, que es médico integrativo. Ahora nos va a explicar un poquito qué es eso de la medicina integrativa. Bienvenido, gracias, doctor. Hola, Sonia. Miquel Samarra es licenciado en medicina, especialista en medicina del deporte, también es especializado en nutrición y además es director del Centro Médico Matterhorn. Hace 20 años él ya se empezó a interesar, quizás más, ahora me lo dirá, por una visión más multidimensional de la salud, por un enfoque más holístico, más integral. Se dio cuenta de que quizás con aquellas herramientas que había salido de la facultad pues no era quizás suficiente y bueno, pues tuvo esa visión, empezó a formarse y esto es lo que nos va a contar hoy. Bueno, ¿cómo fue ese cambio primero? Bueno, los grandes cambios siempre surgen de crisis existenciales, ¿no? Es decir, que me licencié en el 88, 1988, y empecé a trabajar en el 91. Entonces, claro, cuando llevaba 7 años ejerciendo la profesión, pues me di cuenta que empezaba a repetirme. Y entonces, pues la visión del paciente y lo que él me planteaba no coincidía con lo que yo estaba viendo y sintiendo. Y me empecé a interesar por otras maneras de aportarle al paciente pues, propuestas terapéuticas, porque yo veía que él estaba en ese bucle y que la enfermedad, lo que él me planteaba apenas era la punta del iceberg de lo que yo estaba viendo, ¿sí? Entonces, pues sí, esa sensibilidad que yo tenía, pues la tuve que encauzar para ver cómo podía ofrecerle a la persona, al paciente, otros instrumentos terapéuticos. Y así fue, y empezó el proceso para llegar a lo que ahora se conoce como medicina integrativa, como medicina holística, que de hecho es la medicina. Lo demás
pues es una distorsión de lo que realmente es el origen. Es decir, la medicina integrativa es la medicina. Lo demás no es medicina porque son apenas partes de un todo. Entonces, un reloj es un reloj entero, pero si desmontas el reloj, no es un reloj, ¿no? Entonces hemos desmontado esto, bueno, hemos desmontado todo. La medicina es una parte de eso que hemos llevado a la máxima capacidad analítica, pero aquí no hay nadie que sea capaz de sintetizar en cualquier ámbito de la vida. Hablo como médico ahora, pero lo podríamos ver en todos los ámbitos. Totalmente. En las religiones, podríamos hablar horas de todo lo que se ha hecho para entender una cosa y después no solo no lo entendemos, sino que además conflictuamos con nuestra pequeña porción de verdad, ¿cierto? Usted afirma que el origen de las enfermedades, me imagino que la medicina integrativa también, está más en las emociones que en el cuerpo físico. ¿Me puede desarrollar un poco esta idea o explicarme incluso los cuerpos que tenemos, ¿no? A ver, lo que es cierto es que cuando estamos viendo un trastorno, un problema en el cuerpo físico, eso sería como la pantalla desde donde se está... O sea, el origen está en un lugar y se está reflejando en la pantalla este proceso. Eso es lo que vemos los médicos habitualmente. ¿Qué ocurre? Que la medicina actualmente, o por lo menos cuando yo estudié, estaba enfocada a tratar enfermedades, signos y síntomas, de tal manera que entonces tenemos una potente farmacología, tenemos cirugías, tenemos siempre recursos físicos para eliminar lo que es, o tratar, o mitigar lo que es el problema, los signos y síntomas en el cuerpo físico. Pero si vamos un poco más allá, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los problemas físicos que tratamos no tienen su origen en el cuerpo físico. Sí, esto se sabe hace mucho tiempo. Y de hecho, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática existe desde hace décadas. Y por tanto, ya hay un conocimiento y los médicos del siglo pasado ya veían que había una correlación entre muchos signos y síntomas en los distintos sistemas y problemas que se originaban en otro cuerpo, vamos a decir el cuerpo de las emociones. Ese cuerpo no existe como tal, pero vamos a decir que está en otro lugar, ¿no? Es decir, que si tenemos pues muchas preocupaciones, si en la vida pues no nos tragamos lo que nos va ocurriendo, pues con el tiempo ese pensamiento y esa emoción se pueden transformar en una gastritis crónica y en una úlcera, ¿no? Y así veríamos ese proceso que va de lo psico a lo somático, ¿no? Y es así como lo estamos viendo, pero los médicos seguimos enfocados en tratar el síntoma. Entonces, si tengo una úlcera, pues le doy, por supuesto, el tratamiento adecuado, y si estoy ansioso, pues te doy el tratamiento para la ansiedad. De tal manera que vamos como tapando, pero nunca vamos a profundizar. A la raíz del problema, ¿no? Claro, Quizás buscar esas causas, claro, ¿no? Que sí. es más difícil. Doctor, ¿y usted cómo cree que es la relación ahora entre la medicina alopática y la medicina pues, más holística? ¿Es complementaria? ¿Qué tal hay esa relación con la sociedad médica tradicional? Bueno, como medicinas, estas dos medicinas no se relacionan como tal, sino las personas que las ejercen. Por tanto, va a depender de que los médicos pues abran su mente. Entonces, yo personalmente no tengo conflicto en ese sentido porque estudié la medicina alopática, la uso, la visión del cuerpo hay que tenerla, hay que conocer la anatomía, la fisiología. Todos esos aspectos están ahí y nunca se dejaron de lado. Solamente que esto lo contextualizas en algo más amplio. Entonces se establecen relaciones, entonces puedes ver la emoción con la glándula que se está afectando, con el neurotransmisor y cómo eso está afectando en el cuerpo. Por tanto, el síntoma tiene un neurotransmisor a nivel bioquímico, pero eso tiene que ver con algo que la neurociencia nos ha explicado muchas veces, y ves la glándula relacionada con esto, y después desde ahí ves la emoción que lo ha generado y el pensamiento. Entonces esa visión es una visión como total, ¿no? Tú ves todo en ese momento, y desde ese todo entonces puedes particularizar, pero la visión es completa. Eso es algo que ocurre, eso es como algo que ¿Y es usted normal. cree que las administraciones deberían un poco fomentar esa sinergia entre una medicina y otra? Incluso, bueno, pues ayudar y potenciar este tipo de medicina también para que los recursos y los tratamientos pues sean pues más asequibles, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, bueno, es que tengo que ir a esto, a lo otro y tal, y esto me cuesta mucho. Claro, van a la Seguridad Social, les medican, ¿no? Bien, el sistema va mucho más lento que la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, ahora hablamos de las personas altamente sensibles.
las personas altamente sensibles es lo normal. De hecho, tendríamos que ser el 100% de las personas altamente sensibles. Esa es la realidad. Pero un grupo de personas altamente sensibles en una sociedad insensible van a sufrir. Entonces, Claro. hemos convertido lo normal en excepcional. O sea, esa es la ignorancia de la especie humana a lo largo de los últimos siglos. Decimos, las administraciones deberían... Bueno, claro, pero es que el sistema, de momento, la estructura del sistema es muy, muy, muy rígida, con Claro. lo cual esto se empieza a dar. Me consta que la administración va a facilitar esto, pero fíjate, lo va a facilitar cuando se den cuenta de que prevenir la enfermedad realmente desde esa dimensión les sale económicamente mucho más rentable. Claro. Es decir, ellos, La prevención es importantísima. claro, es decir, a las administraciones les tienes que ir con presupuestos que ahorren. Entonces, si mi propuesta se va a ahorrar unos miles de euros, la van a escuchar, ¿sí? Porque ellos seguirán pensando que esto es esotérico, que a lo mejor no tiene sentido, pero hay que hacerles ver que todo esto representa y resulta después en un ahorro muy significativo de dinero, y ahí te escuchan, ¿no? Es decir, Claro. que cada quien con su lenguaje. Entonces, el que tiene un cerebro Excel y hace números, pues le hablas de números, porque es que esto no es algo que no se pueda traducir en resultados, ¿no? Es decir, los resultados están a la vista. En España, en diferencia con otros países, quizás ya hay otros países que sí que hayan introducido quizás en la seguridad social algún tipo de, no sé, de técnica más natural o no, o está Bueno, a todo ver, el mundo igual. Yo hasta donde sé, en Alemania, por ejemplo, que es la cuna de la naturopatía, me consta que esto está aceptado. En Francia había, lo quitan, es decir, Ya, bueno, es fácil. aquí hay cuestiones de intereses políticos que pueden estar interfiriendo en determinadas orientaciones, ¿no? Pero tenemos que tener paciencia porque todo esto está cambiando y los cambios están por encima de los intereses particulares de quien sea, ¿no? Totalmente. Porque hablamos de cambios planetarios, hablamos de cambios cósmicos, vamos a decirlo así, y lo que le pasa al planeta Tierra, pues es porque está en el sistema solar, y si el sistema solar se mueve a un ritmo, pues el planeta va a recibir esto, ¿no? Nos sorprendemos de que las tormentas solares nos afecten, y nos afectan a todos los Y sí, niveles, que nos no solo las telecomunicaciones. Bueno, que hay muchas dimensiones que se van a reestructurar. Estamos en tiempos de cambios muy fuertes y hay que prepararse pues para esto. Y Qué además no tenemos elección. Pues esta es una oportunidad que tenemos hoy para hablar de todo ello, ¿no? Y dar un poquito de, bueno, pues eso, un toque de alerta, ¿no? Quizás. Hablemos entonces de la medicina integrativa y para que la gente que nos ve nos entienda, pues qué tipo de persona puede ir a un médico integrativo, cuándo y por qué, y qué tipo de patologías usted trata, por ejemplo. Normalmente el perfil de personas que veo en medicina integrativa son personas que ya han intentado casi todo en el sistema de salud convencional. Aquí es lo mismo público que privado, o personas que ya tienen esa sensibilidad y tienen esa conciencia de ir a buscar o de tratar de encontrar cosas que no solamente se vean desde la perspectiva de la enfermedad. Es decir, en resumen, tenemos como una población como tres grandes grupos. Un grupo es las personas enfermas, tratadas, diagnosticadas. Otro grupo son las personas que no están enfermas pero tampoco tienen salud. Y después están las personas que tienen salud, son saludables, conocen los hábitos, los predican, los mantienen y de alguna manera son pues como la punta de lanza de este movimiento. Entonces se trata de incidir sobre todo en personas en ese grupo intermedio que son la mayoría. Y en las personas enfermas que ya están tratadas y diagnosticadas y quieren ir un poco más allá de lo que es el tratamiento convencional, pues buscan algo para poder librarse un poco de la farmacología que sabemos a día de hoy pues que tiene efectos terapéuticos, pero también efectos secundarios, porque es muy potente, muy poderosa, muy efectiva, pero por ser tan efectiva también tiene efectos colaterales. Por tanto, las personas que vienen son gente que ya pues están desahuciados por el sistema convencional de medicina. ¿No encuentran la solución? No, y entonces no se resignan y buscan y encuentran. Muy bien. Y son personas que tienen esa conciencia. Y los otros directamente pues ya investigan, leen, ¿no? Hoy en día las personas despiertan. Esto es como un despertar desde dentro, ¿no? Te despiertan, de repente alguien dice, no, este camino no es el que quiero seguir. Y entonces, claro, donde va tu conciencia, donde va tu alma, ahí vas, ¿no? Y si sigues ese camino, pues vas a encontrar lo que necesitas. Claro.
Sí, esto es mucho más profundo, pero es verdad, esto nos llevaría más tiempo desarrollarlo. Doctor, ¿y cuáles son las patologías que tenemos hoy en día? Mucho estrés, muchas enfermedades autoinmunes, muchas alergias, problemas en los intestinos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mira, te lo resumo rápido porque esto es un tema para unos cuantos días. Sí. Pero bueno, mira, la mayoría de las patologías que existen están basadas en, primero, el estrés oxidativo, es decir, ahí entrarían un montón de causas, el estrés oxidativo a nivel celular, ¿no? A nivel bioquímico. Después está la disfunción mitocondrial, que es específicamente pues, el impacto sobre la mitocondria en la célula, que es como la fábrica en donde se produce la energía. Y finalmente el estrés emocional. En base a esto, y interactuando entre ellos, por supuesto, tienes todas las enfermedades que vamos a ver prácticamente, ¿no? Entonces, ahí tienes que sumar alimentación inadecuada, sedentarismo, hábitos tóxicos, no bióticos, y vas sumando. De tal manera que todo esto hace que nuestra salud se vaya deteriorando. Entonces, claro, tú tomas conciencia de todos estos aspectos y los vas cambiando. El tema es que cuando buscas asesoramiento en la medicina, normalmente no lo tienes porque eso no forma parte del programa de lo que es la medicina convencional. Claro. Ellos van básicamente pues, a resolver temas, ¿no? Van a apagar el incendio, pero la prevención la tienes que buscar en otra parte. Es decir, que el médico trata enfermedades, pero no está en la labor preventiva, que es una labor esencialmente pedagógica. Es decir, mientras la salud sea una cosa de prescribir y no tenga esa dimensión pedagógica en la que un acto pedagógico te va a llevar a la salud y la salud a la vez tiene que ser pedagógica, cuando esto no se está integrando, el acto médico queda muy desvirtuado y no tiene continuidad. Totalmente. Porque al final yo soy médico y mi misión es librar al paciente de mí. No podría decir así. En el mejor de los sentidos, ¿no? Claro, un contrasentido. Totalmente. Porque eso significa que mi trabajo pues se está haciendo. Como se comenta que en las sociedades orientales el mejor médico es el que tiene menos pacientes, ¿no? Y dirías, claro, pero esa es la visión complementaria a la que hay aquí. Totalmente. Es decir, que si yo tengo muchos pacientes, se supone que soy un buen médico, pero por otra parte también podría decir, bueno, es que si tienes muchos pacientes no les estás dando las instrucciones, no les está asesorando para que no enfermen. También se puede ver de esta manera, ¿no? Totalmente. Doctor, usted me decía que es verdad que parece que estamos en una sociedad excesivamente medicalizada porque no hay tiempo, porque no hay recursos y vamos a apagar el incendio. ¿Cree usted que en contraposición a esto se tienen que utilizar más los suplementos? En un contexto de la medicina integrativa, sí, cuando faltan. Es decir, si hablamos de suplementos nutricionales, por ejemplo, pues se utilizan cuando una persona tiene carencia de determinadas vitaminas, minerales. Esto todavía, incluso a ese nivel, pues todavía no estamos enfocados. Es decir, se va a buscar los parámetros, por ejemplo, que bioquímicamente tienes elevados para medicar, porque es lo rápido, es lo cómodo. Pero, claro, yo tengo casos muy interesantes, casos clínicos en los que solamente con dieta de ejercicio tú puedes prevenir perfectamente y con analítica pues una tendencia a la diabetes, por ejemplo. Pero esto se puede incluso documentar. Incluso usted trabaja también la importancia de la meditación, la actividad física, ¿verdad? Claro, hay otras herramientas. Muchas herramientas. Entonces, depende de cada persona, pues empiezas por alguna que él pueda, en la que pueda involucrarse. O sea, lo importante es que esa información que te llega del paciente, tú se la tienes que poder devolver para que él la pueda tomar y practicarla y desde allí experimentar esos cambios. Pero eso es el paciente, o sea, el paciente es corresponsable de todo el proceso. Si lo dejas aparte y vas desde yo soy el médico y soy el que sé, y entonces tú eres, pues eso. Sí, es un acto conjunto. Claro, es que yo no me planteo trabajar de otra manera. Totalmente. Es que si no, te conviertes en un robot. Entonces la inteligencia artificial va a triunfar en medicina porque el médico la va a utilizar, pero desde lo que es su visión y su conciencia. Es decir, que esa información
solo sirve si la contextualizas. Totalmente. Gracias, doctor. Tenemos que llegar al final. Podíamos haber estado mucho más tiempo con usted. Muchísimas gracias por haber venido. Es el doctor Miquel Samarra del Centro Matterhorn. Y ahora sí que llegamos al final de nuestro programa. Os recordamos que nos podéis seguir por las redes sociales y os esperamos la semana que viene con más consejos de salud y bienestar.